Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto que estén en este programa de Tu Don y Tu Abundancia. Mi nombre es Carmen Sazorro y el día de hoy traigo una persona muy especial, se llama Oscar Ercenge. Él es bailarín, trabaja lo que es performance, es actor y también compone. Entonces, bueno, este espacio va a estar dedicado a hablar un poco de su vida, de, de lo que ha sucedido durante toda su carrera artística, cuáles han sido sus logros y cuáles han sido esos desafíos. Entonces vamos a darle la bienvenida a Oscar. Oscar, bienvenido a este programa, muchas gracias por estar aquí acompañándonos y bueno, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo estás, Oscar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a ti por haberme invitado a tu programa. Algo emocionante, no sé, me parece chévere estar aquí. Bueno, estoy muy bien, muy contento por estar aquí. Gracias por haberme invitado. Okay. Cuéntanos, Oscar, un poquito y cuéntale a las personas lo que haces, lo que estás haciendo en este momento, un poquito más de tus palabras eh, respecto a la danza, respecto de pronto a los performances que haces o qué es lo que estás haciendo en este momento, Oscar. Bueno, yo digamos que me he dedicado a diferentes estilos de proyección corporal. Me gusta todo este cuento de lo que el cuerpo puede proyectar con diferentes formas, bien sea en la danza, bien sea en el teatro, en la capoeira, en la vocalización. Digamos que he tocado bastantes ramas al respecto. Y bueno, ahorita estoy metido a fondo en lo que es la danza en este momento. Y bueno, ando trabajando con una agrupación que fundé en Venezuela. Allí viví 7 años, llegué a Bogotá en septiembre. La estoy fundando aquí también, ya tengo las primeras semillitas aquí. Y estoy desarrollándose esa parte del urbano. Me gusta mucho manejar la fusión en las danzas técnicas y lo moderno, por así decirlo. Genial. Bueno, para mí es novedoso muchas cosas de las que estás hablando. Antes de que arrancáramos la entrevista, me comentabas algo de modelos. Tenemos una imagen aquí que modelo Gothic, algo así. ¿Puedes hablarnos un ratito sobre eso? Porque veo que también tienes estudios de fotografía, bueno, muy interesante. Sí, bueno, se me olvidó comentarlo. El Gothic Model es una rama que se ve más en Europa. Yo fui influenciado por una amiga que ella es de Australia. Ella vive de esto, porque ella es modelo gótico o Gothic Model. Esta rama no es el tipo de rama típica que sales a pasarela y caminas o tienes un cuerpo esbelto o tienes un traje de una marca o algo fashion. No lo es. Esto es, el Gothic Model es más hacia la parte interpretativa de lo que es la temática dark o la temática oscura o la temática más hacia la parte visceral, porque es muy teatral. Entonces toca temas muy profundos y es más de fotografía que de pasarela y es más de performance. Ejemplo, en Venezuela, digamos que yo fui uno de los pioneros, yo fui el pionero, yo fui quien llevé esa temática a Venezuela, lo pude desarrollar. Fui imagen de 2 empresas de modelaje y fui también invitado como imagen, una de las imágenes principales en la Feria Internacional del Libro que fue hecha en Valencia. Trabajé muy de la mano con un creador visual que hicimos clic en muchas cosas, en el estilo y trata de eso, es más de como de un performance. Ejemplo, se trabaja de la siguiente manera. A mí se le toma una foto al artista o al intérprete y en escena se expone la foto
y luego el intérprete está allí con la misma postura que se hizo en la foto y dependiendo de ello va a hacer un performance, alguna dramatización o una danza o o lo que se quiera. Entonces el Gothic Model es más como una imagen gótica. Qué interesante. Sí, estaba mirando las fotos que tienes. Parece interesante cómo se ve este arte aquí en Colombia, como ese gothic, model gothic. Pues aquí lo que yo he visto en Colombia maneja mucho lo que es el steampunk, que es un estilo muy chévere, me encanta, no he tenido la oportunidad de manejarlo, pero espero en algún momento poderme dirigir hacia ello. Aquí en Colombia pienso que lo manejan más desde las tribus urbanas, a que de pronto verlo como un desplazamiento de performance o desplazamiento de interpretación de algo, por así decirlo. Ellos simplemente se visten como tribu urbana, se sienten identificados con la cuestión, pero aquí yo todavía no he visto las primeras personas que trabajan con el Gothic Model. El Gothic Model aquí en Latinoamérica la trabajan muchos, más que todo es en Chile y en México, pero aquí en estos lados hasta ahora no he escuchado. Genial, genial. Bueno, hay algo que se me viene a la cabeza escuchándote hablar, porque sé que también de alguna manera practica la música y compones. ¿Cómo crees que los artistas en general son polifacéticos o unos pocos? ¿Cómo ves tú ese mundo? Pues es que eso va dependiendo de cada quien. Hay gente que simplemente se ubica como en un estilo que es como generando su marca o generando su imagen como tal. Hay personas son como los camaleones que tienen esa posibilidad de desdoblar su centro y hacer otras cosas más, que muy pocos lo tienen o los que o son muy pocos los que lo logran. Pero está en la variedad de cada quien ser lo que le resuena. Okay. Me gusta ver este tema porque dentro de muchas veces de las personas con las que yo trato, con las que yo trabajo, los artistas a veces no se permiten explorar un poco más, ¿no? Y existen muchas posibilidades en ellos, precisamente por ese don y ese talento innato, ¿no? Que tienen. Entonces, cuando logran explorar y ver más cosas, pueden llegar a resultados que no esperaban, que me parece muy interesante ver más allá de lo que ellos pueden dar realmente, es que se permite ir más hacia adelante. Hablamos un poco de tu historia, ya tocando un poco digamos, esos logros y lo que has realizado. Vayamos un poquito de historia en tu vida. ¿Cuáles han sido esos momentos más difíciles, Oscar, para ti como artista, como esa persona que está buscando sus sueños? ¿Cuáles han sido esos momentos más difíciles para ti? Los momentos más difíciles son cuando tomo decisiones o en algunas ocasiones que he tomado decisiones de empezar algo, de arrancar algo, de dar un paso adelante, porque siempre se piensa en que si estoy dando el paso correcto o si estoy eligiendo el camino que es. Digamos que uno de los momentos más difíciles fue cuando estuve en Venezuela, porque como nadie me conocía, nadie sabía de mí, nadie sabía de mi desarrollo o lo que había podido estudiar o lo que había podido lograr. Entonces, para desarrollarme dentro del ende artístico, por así decirlo, fue muy fuerte. Tuve como aproximadamente de unos 2 a 3 años en el cual me costó para yo poderme integrar a la cuestión como tal. Tuve que hacer otros trabajos que no me gustaban, pero era la única manera como de sobrevivir, hacer otras cosas que eran totalmente diferentes a lo que ya venía o lo que ya estaba acostumbrado a trabajar y a moverme. Entonces el tomar como esa decisión de empuje, como esa decisión de lo hago
hago o no lo hago, o me incluyo con estas personas, con este equipo de trabajo, o será que esas personas me van a ayudar a de verdad impulsarme, o estoy con las personas incorrectas que de pronto en vez de ayudarme como a hacerme ver me opaquen, porque uno siempre también encuentra energías densas en el camino y no solamente son de uno, sino externas, que de pronto en vez de darle como un empuje le meten a uno el pie para no caerse. Entonces ese tipo de cosas ha sido como los momentos más difíciles para mí. Entonces es eso, el haber tomado una decisión o sin saber a dónde llegue, o cuando no estoy muy, ¿cómo dice la palabra? Como muy... Claridad. No hay esa claridad, exacto. Entonces son como, se tornan como los momentos difíciles, cuando ya es algo interno. ¿Tú crees, ya hablando de eso, tú crees que la vida es de decisiones, Oscar? Pues sí y no. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a un estereotipo y a un esquema que se nos ha venido formando desde hace tiempos, y siento que eso lo agota a uno, el estar decidiendo y diciendo que sí, que no, que me quito, que me pongo, que me hago. Pienso que ya no debería ser así. Pienso que deberíamos escuchar más nuestra resonancia, nuestro corazón, lo que nuestra alma nos pide, que es lo que me ha venido funcionando a mí. Estoy tratando de romper como ese esquema de que dice la gente, no, es que si tú no te decides ahorita, el tren no te va a volver a pasar en tu vida. Ejemplo, es un estereotipo que nos marcan a uno de niño muy fuerte. Entonces es cuando le da a uno más miedo tomar una decisión. Yo pienso que el tren pasa 50.000 veces, que pasa de diferente forma, que pasa de diferente color, que pasa con diferentes personas, sí, pero la oportunidad siempre está allí. ¿Por qué? Porque lo que está para uno es de uno y siempre va a estar allí. Solamente es que es saber dejarse fluir en ello. Entonces, por eso digo yo, y luego recalco, que no debería ser tanto de decisiones, sino no de tomar decisiones, sino de dejarse fluir y hacerlo. Simplemente ir. No sé. Ven, y respecto a lo que estás hablando, la crítica o el estar pendiente de lo que de alguna manera estamos acostumbrados a que lo que se debe hacer. ¿Cómo manejas o cómo has manejado, si vamos un poquito más de fondo, esa parte de la crítica, Oscar, del que dirán, de si voy a hacer esto y si no lo hago, digamos que todo el mundo se mueve hacia ese lado y si yo no lo hago, ¿qué piensas? ¿Que haya ya más de fondo en esas conversaciones internas que tienes? Pues yo recuerdo una situación que viví cuando tenía 19 años. Yo llevaba ya 2 años y medio entrenando capoeira, que fue lo primero que empecé como a estudiar a fondo, en serio, a estar en competencias, a estar en seminarios en diferentes partes del país. Y así entonces, mi instructor de capoeira, él tenía una novia, y la novia era vecina mía. Éramos muy buenos amigos. De hecho es una amiga de mi infancia que quiero mucho. Entonces, a mí antes de capoeira siempre me había gustado el estar bailando en una tarima, bailar en un cantante, o yo mismo cantar mi propia música y hacer mis propias coreografías. De niño siempre había soñado eso, desde muy pequeño. Pero entonces se me presentó la oportunidad de capoeira, entonces lo vi como más viable y estaba haciendo ella. Entonces mi amiga, ella es bailarina, todavía sigue bailando. Entonces ella me llevó y fue como el impulso que me dijo, mira, ¿por qué no tomas una clase, intentas, chévere? Pero entonces yo tenía el látigo de mi instructor que me decía, si tú haces otra cosa te vas a desviar de tu norte y no vas a poder y bla 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 bla. Entonces igual yo decidí tomar la clase como por experimentar, como por saber, porque quería saberlo, ¿no? Que se sentía. Entonces me fue muy bien en la clase, tan así que en esa semana, en 3 ensayos, agarré las coreografías para una presentación ese mismo fin de semana que había una presentación. El grupo se presentaba y era un performance como de 7-6 minutos,
y yo agarré los pasos súper rápido. No sé, fue algo que me fluyó. Entonces, me he ganado a mi instructor encima mío, que sí, que tú, que esto no puedes hacer, que mira que tú eres capoeirista, que tú no eres bailarina, que no eres bailarín, que los bailarines son para las mujeres, que no sé qué, ¿verdad? Me azotó mucho, me hizo en cierta forma como hacerme sentirme inferior. O sea, perdóname, o sea, ese fue para ti digamos, una influencia fuerte negativa. ¿Ahí paraste en algún momento tu carrera? Pues me hizo ponerme en estado de decidir. ¿Lo hago? ¿No lo hago? Pero si lo hago, ¿qué va a decir mi instructor? Porque igual él y yo éramos como hermanos en aquel entonces. Eh, Voy a recibir críticas no solamente de él, sino de mis compañeros de capoeira. Ok, ahí me parece algo importante lo que estás diciendo. Era un amigo, o sea, era de infancia. eh, Cuando te dice eso, te dice él eso, es él a ti, eh, uno generalmente tiende a hacerle caso a esas personas a quien uno ama, a quien uno quiere, con las personas que han crecido con uno y son una figura como de ejemplo también o figuras a seguir. ¿Lo sentías hacia él? Sí, claro, él para mí era una influencia muy importante en mi vida, eh, porque era como mi ejemplo a seguir en capoeira. Era una persona muy entregada a los entrenamientos, al estar pendiente, al avanzar, a todo ello, y pues él fue una de las personas que hizo que yo me enamorara de la capoeira. Entonces, como yo lo veía, como yo tenía ya un ritmo de entrenamiento que solo estaba encaminado en ello, entonces el desviarme era como en cierta forma desobedecer o, o como irme fuera de ese patrón que ya estaba formando. Entonces, claro, para mí, aparte que era mi amigo, que era un hermano para mí, eso influenciaba mucho en lo que yo hiciera o no hiciera, porque yo ya estaba formándome para algo. Pero entonces, después hablé conmigo mismo y dije, pero yo tengo capacidad para hacer muchas cosas. Yo tengo manos, tengo pies, tengo inteligencia, tengo dedicación, tengo amor, tengo pasión. ¿Por qué no hacerlo? Una lucha muy fuerte. ¿Para qué? Una lucha muy fuerte de tratarle de hacerle entender a él de que yo no podía, de que yo no iba a dejar la capoeira por la danza. Ok, y la pregunto ahora, disculpa, ¿la lucha fue hacerle entender a él o la lucha fue hacerte entender a ti lo que querías? Ambas, ambas porque para mí él era importante. Entonces, o sea, era importante su palabra sobre mí, lo que él dijera que estaba bien para mí, yo lo veía positivo para mí, pero era porque a lo mejor no tenía como un conocimiento amplio, porque me encerré solamente en esto, y, y por otros factores más, ¿no? Pero digamos que el principal fue eso. Pero entonces la lucha también fue mía. Dije, no, es algo que también mi corazón me pide, es algo que yo quiero, es algo que siempre deseaba de niño. ¿Por qué no hacerlo? Después va a llegar una edad en la cual yo voy a decir, lo voy a intentar y no voy a poder hacerlo con la misma facilidad o con la misma amplitud que puedo estar haciendo ahorita. Entonces, fue una lucha constante también conmigo y con mis compañeros, porque mis compañeros también, no sé, es que éramos un grupo, algo bastante, pues era complicado, pues. Una pregunta, ¿qué edad tenías en ese entonces cuando tomaste como esa decisión, como lo que decidiste seguir y hacia a tomar otro rumbo diferente al que tu amigo te había dicho? Tenía 19 años. Ok, ahora te voy a preguntar, ¿crees que alrededor tuyo ves gente que ha renunciado a sus sueños precisamente por esas decisiones, precisamente porque por tener a esas personas que ama, padres, hermanos, amigos, eh, llegó un consejo y que pudo ser muy natural para ellos? Y ese consejo, esa palabra pudo desviar el camino de mucha gente.
tú que has manejado artistas también, que has estado alrededor de muchas, eh, contacto con mucha gente en clases, ¿crees que hay agentes externos que influencian la toma de decisiones al querer ser uno mismo con sus dones y sus talentos? Sí, he compartido situaciones con amigos muy cercanos. Hay muchos factores que siempre les evita como el avanzar. Uno de los principales siempre son la familia. En mi caso, fue algo muy marcado. En mi casa no les gustaba la idea, por lo menos a mi mamá no les gustaba la idea de que yo hiciera algo con respecto a... Ellos me veían como un médico, me veían como un abogado, me veían como un biólogo, otra cosa menos en la parte del arte. Y es algo que yo he tenido muy de niño. Por ejemplo, a situación personal, cuando tenía 7 años, 6 años, 7 años aproximadamente, yo tenía el gusto muy ameno, muy fuerte de hacer artes marciales. Me gustaban mucho las artes marciales. Y yo le dije un día a mi mamá, oh mamá, yo quiero hacer kung fu. Fue lo primero que me llamó la atención. Quiero que me dejes entrenar kung fu, llévame a entrenar kung fu. Y la respuesta literal de mi madre fue, ¿para qué? ¿Para que llegue llorando como una niña todos los días? Mejor quédese quieto. ¿Okay? Y de ahí en adelante siempre fue como un látigo o me castraba en esa parte artística, en que inclusive cuando yo estaba en el colegio, en la escuela, el primer baile que hice fue un baile de indígenas y a mí me tocó hacerlo a escondidas. A mí fueron mis profesores que me ayudaron y me dieron el vestuario para yo poderme presentar. Y así ha pasado con muchos amigos, no solamente, bueno, el principal es la familia. Hay veces que también inclusive son la pareja que es celosa, que no le dice, no, es que tú estás con mucha gente, que no sé qué te acerques, que no sé qué. Eso puede ser otro factor. Otro factor también que es muy visto es la parte económica, porque siempre nos marcan, no es que el arte, no es que la danza, eso es para perder el tiempo, eso no te va a dar lo suficiente, no te va a dar de comer, no. Esos digo que son los factores más que te marcan a ti para desviarte de lo que tú quieres con respecto a esto. Bueno, te pregunto ahora que estás haciendo todo este arte que siempre habías querido, ¿eres feliz haciéndolo? Sí, muy, pero muy feliz. Que me ha traído experiencias amargas también en el camino, pero es porque es ignorancia de no saberse dirigir o no tener alguien que lo dirija a uno, alguien que le dé como una visión correcta al respecto, porque siempre están estos estereotipos marcándote, deteniéndote, diciendo no, tú no puedes, o esto no se debe, o esto te va a llevar a esto, esos miedos y esas cosas que ha tocado trascender de alguna u otra manera, que no han sido fáciles, pero me contenta el demostrarme y el hacerme verme a mí mismo de que igual estoy haciendo lo que me pide mi alma y eso me hace sentir bien. ¿Por qué dejar de hacerlo? ¿Qué es un artista para ti? ¿Qué es lo que como artista te hace más feliz? Lo que me hace como artista más feliz es, bueno, a nivel personal me encanta, no sé, soy adicto a los aplausos. Me gusta como el subir a un escenario, el poder despertar un aplauso, el poder despertar una sonrisa, un asombro, esa catarsis que se logra con el público, de que uy, hizo esto, uy, o me siento identificado con el sentimiento que está expresando, o me encanta cómo se ve en esta foto, o yo quisiera ser, o sea, es como ser lo que de pronto algunos no se animan o no se atreven a hacerlo, pero yo sí lo estoy haciendo y lo estoy compartiendo. Me parece que en la parte interpretativa eso a mí me llena mucho, me parece que es lo que hace un artista. Ok, yo creo que ese es el mayor bien de un artista, ¿no? Los aplausos en la tarima. Bueno, Oscar, hablemos de otras cosas.
tú y yo hemos tenido una relación cercana respecto al coaching. Sí. Mucha gente no sabe muy bien realmente qué es el coaching. Voy a explicarlo de una manera corta. Vale. El coaching es un entrenamiento mental, es un entrenamiento emocional y muchas veces también es un entrenamiento hacia la acción. Básicamente la acción es lo último porque se va generando de una manera más sencilla cuando trabajamos nuestra mente y nuestras emociones. A mí me encantaría que les contaras a las personas, Oscar, antes de, porque la gente no conoce y los artistas no conocen qué significa esto en la vida de un artista. Entonces, me gustaría que contaras ese antes de conocernos, de tú llegar a esto, antes de conocernos, qué estaba pasando en tu vida, qué estaba sucediendo, cómo te estabas sintiendo. Pues bueno, yo creo que esta pregunta va relacionada con lo anteriormente que estábamos hablando en la parte del desarrollo artista como tal. Pienso que el artista no simplemente es verse bien hacia el público, tener una imagen, tener muchos seguidores como tal. Yo pienso que el artista también tiene que ser una persona muy integral, tiene que crecer de adentro, no simplemente de afuera. Entonces pienso que el coaching precisamente se enfatiza en eso, en que el artista crezca de adentro hacia afuera. Para la experiencia que he tenido contigo, me ha gustado mucho porque he encontrado muchas fortalezas, he encontrado credibilidades, he aumentado credibilidades, he aumentado como esa parte de autoestima, porque es algo que va muy de la mano con el artista. Hay personas que confunden el autoestima con el ego. Entonces, el coaching lo que hace es centrarte en base a tus fortalezas, en base a tus dones. Es decir, que digamos antes de encontrarnos o de hacer este trabajo, tú te encontrabas falta de claridad, Sí. falta de claridades, o cómo más te encontrabas respecto antes de Pues, encontrarnos. Me encontraba como muy disperso porque como digamos, he tomado diferentes tipos de proyección corporal. Entonces un día quería hacer esto, un día quería hacer lo otro día quería esto, pero entonces al mismo tiempo estaba empujando esto de aquí. Entonces siempre había como ese desespero, como esa angustia, como esa ansiedad, como ese hago, no hago, si hago, será que no lo hago, muy disperso. Entonces me sentía como con una energía muy grande, que podía darlo todo, que podía hacer todo lo que se me diera la gana, que podía llegar muy lejos, pero no sabía cómo llegar. No sabía si el paso que estaba haciendo era el paso correcto, no sabía si la energía que le estaba empleando era la energía correcta, no sabía si mi energía estaba canalizada para ello, que después con el tiempo me fui dando cuenta que hay que sanar desde adentro. Entonces habían cosas que también tenía que sanar de adentro, que no sabía que tenía que sanarlas, y así era que me encontraba, y el coaching pues me ayudaba mucho en ese proceso evolutivo. Una parte de tu proceso que fue un poco interesante, no vamos a ondear sobre eso, pero sí quiero tocar un poquito, que es lo que estabas hablando, la limpieza interna. A veces tenemos esas energías negativas guardadas en nuestro cuerpo, aquellas emociones que no hemos de alguna manera limpiado de muchos años. Quiero que nos cuentes la sensación que tuviste después de haberte dado cuenta de haber limpiado esa parte. Estábamos en ese proceso de limpieza. ¿Y cuál fue esa sensación en tu cuerpo, en tu mente, después de haber descargado eso de hace mucho tiempo? Uf, fue bastante bizarro, fue bastante extraño al principio, pero se siente paz. Fue bastante bizarro porque sientes un vacío cuando ya solucionaste ello, sientes un vacío como que
ahí es cuando te das cuenta que tenías dependencia de algo denso, porque te dices, ¿ahora qué sigue? ¿Cuál es la parte ajá, solucioné, pero existe ese pequeño vacío al principio que no te aturde y no sabes a qué atenerte o estás como si estuvieras en el limbo, pero después experimentas una experiencia de confort, de tranquilidad, como de... se siente así, se siente como, ya estoy como más livianito. Es algo muy chévere, es algo muy bonito, me gusta. Es decir, que digamos de antes a como estás ahora, estás más feliz, estás más claro, estás más comprometido con tus metas. ¿Es así como te sientes? Claro. Me siento como más centrado, me siento con más sincronizado con mis fortalezas, también con mis debilidades, a las cuales son las que más debo trabajar para emparejarlas con las fortalezas y es como cuando te dan un juguete nuevo y quieres desarmarlo y volverlo a armar y desarrollarte y jugar con él, así se siente. ¿Tú crees que los artistas en general necesitan de esto? Uf, claro que sí, que todos necesitan, inclusive yo creo que las personas que están allá arriba en la cima, como ejemplo Adam Lambert, como Shakira, como cualquiera de todos ellos, Angelina Jolie, todos ellos, bueno, ellos tuvieron que tener siempre a alguien que les guiara eh, fuera de su intuición y fuera de su fortaleza de querer salir adelante con ello. Siempre tuvieron que tener a alguien, llámese manager, llámese familia, llámese lo que sea. Pero entonces siento que es muy importante tener un coaching, ya que es algo mucho más como esencia, es más dirigido hacia tus emociones, hacia tus fortalezas y hacia quién eres, y va pegado de tu felicidad y tus sueños, que es algo muy importante. ¿A qué me refiero yo con esto? Hay personas que llegan a la fama, hay personas que llegan a la gloria, al éxito de reconocimiento, pero cuando llega todo ese éxito no saben cómo manejarlo, no saben cómo recibirlo, no saben cómo permitirse manejarse dentro de ello. Entonces caen en la drogadicción, caen en malos hábitos con malas personas, se decaen, ¿sabes? Se vuelven más existenciales o un montón de cosas más que entonces lo que en vez de mantenerlo en esa gloria, hacerlo disfrutar ese éxtasis, se hunden. Entonces para eso es necesario, pienso yo, un coaching, porque primero hay que sanar tus bases, reforzarlas para poder tener un buen edificio y vivir en él. Genial. Bueno, me alegra mucho que eso es lo que estés pensando y invites también de alguna manera con tus palabras a esas personas que tal vez no se han permitido, no se han dado la oportunidad de experimentar eh, esto, esto que es el coaching, que es básicamente lo que tú dices, ese apoyo interno para que puedas dar lo mejor de ti. Eso es potencializar los talentos, los dones y el ser, lo que eres realmente en esencia. Bueno, me encanta mucho esa intervención tuya y quiero mostrar un poquito más sobre tu trabajo. Eh, Hablemos aquí sobre unas fotografías que tienes sobre modelos. Mira, qué lindas. Esto fue en donde, en Venezuela. Sí, eso fue en Venezuela. La mayoría de fotos fueron hechas por el creador visual Fran José, es un creador visual con el que había comentado que había trabajado con él, que con él fue quien llevé la mayoría de mis trabajos, que también con él se hizo un cortometraje muy chévere, que me gustó mucho, del cual participé, se llamó Resurrección, que fue para un concurso que se hizo, que se quedó entre los primeros lugares, entre 300 personas, y eso. Ok, bueno, genial. Hay unas fotos muy lindas.
muy bellas. Me encantó esta, la gótica. Muy buena foto, muy buen trabajo visual. Genial. Bueno, Oscar, realmente me place que hayas estado aquí en este espacio, que nos hayas acompañado un rato y espero en algún otro momento podamos hablar un poco más sobre esos desafíos que tienen los artistas en general. Entonces, gracias por acompañarme en este programa y como te digo, nuevamente estás invitado para uno próximo y esperamos que, bueno, todo el mundo vea esta pequeña intervención de Oscar, este pequeño programa. No lo hacemos tan largo para que tú te des el tiempo de verlo con tranquilidad, de que le des un poquito de tiempo y pongas cuidado con la información que estamos dando. Entonces, muchas gracias y bueno, nos vemos en el próximo programa. Gracias a todos por estar aquí con nosotros acompañándonos. Chao, chao. Chao, vale, muchas gracias. Everything's gonna be alright. There is no other lover, no other lover like you. Nobody does me the way you do. 'Cause loving you is everything to me.